Hace apenas unos días se anunció la lista de nominados a uno de los premios más importantes de la música latina en español y en cuestión de horas algo empezó a oler mal para muchísima gente. No fue un comentario aislado, no fue un solo usuario molesto en redes. Fue una ola creciente de gente comparando categorías, comparando números, comparando quién quedó dentro y quién se quedó apenas rozando la puerta, todos llegando a la misma conclusión incómoda. Algo en esta lista de nominados no cuadra. En el centro de toda esta sospecha, otra vez aparece el mismo apellido que ya conoces si sigues este canal desde nuestros videos anteriores, Aguilar, junto a Cristian Nodal apareciendo una y otra vez en categorías donde, según muchos, su presencia tiene más que ver con quién es dueño del micrófono que con quién realmente se lo ganó cantando. Llevo un par de días leyendo capturas, comparando categorías, nominación por nominación, revisando comentarios de miles de usuarios en distintas plataformas y sobre todo revisando algo que muy pocos canales se han tomado el tiempo de explicar bien: quién decide realmente quién entra a esa lista de nominados y quién queda fuera. Porque aquí no hablamos del público votando, banda. Hablamos de algo mucho más cerrado, mucho más controlado y mucho más conveniente para ciertos nombres que para otros. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo funciona por dentro esta premiación, quién la controla, qué conexiones existen entre la empresa dueña del show y la carrera de Ángel Aguilar, y por qué cada vez más gente está uniendo puntos, comparando cifras y comparando categorías, todos apuntando hacia una sola dirección. Quédate, porque el final de este video te va a dejar viendo estos premios con otros ojos para siempre. Se acaba de anunciar la lista de nominados a Premios Juventud 2026 y en cuestión de horas empezó a circular la teoría de que las nominaciones de Ángel Aguilar y Cristian Nodal no fueron ganadas limpiamente, sino resultado de la relación directa que existe entre la empresa dueña de estos premios y la carrera de esta familia. Circulan ya capturas, comparaciones y lo que varios usuarios llaman pruebas de este presunto favoritismo. Hoy te voy a explicar con datos reales sobre cómo funciona este sistema por dentro, por qué esta teoría ha tomado tanta fuerza en tan pocos días. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Chismosito, el canal de las tendencias de última hora del espectáculo mexicano. Antes de entrarle a este tema, quiero ser bien claro con algo. Lo que circula en redes como pruebas de fraude son, hasta el momento, capturas de pantalla, comparaciones de categorías y opiniones de usuarios, no un documento oficial ni una confesión de la organización. Lo que sí te voy a mostrar son datos verificables sobre cómo funciona realmente este sistema de premiación, quién lo controla y qué relaciones comerciales existen detrás del telón, y vas a entender por qué, aunque no exista una prueba irrefutable de fraude documentado, tampoco es descabellado que la gente sospeche. Si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete, porque hoy nos vamos a meter a fondo en cómo funciona esta industria por dentro. Empecemos por lo básico, porque aquí está la primera pieza que muy pocos espectadores conocen bien. Premio Juventud no es una premiación independiente organizada por una asociación de la industria musical como podría pensarse. Es un show producido y transmitido por Televisa Univisión, la misma empresa que controla buena parte de la televisión en español tanto en Estados Unidos como en México. Es decir, la compañía que decide quién sale nominado en su propio show es la misma compañía que tiene relaciones comerciales, contratos de exclusividad y años de historia trabajando directamente con muchos de los artistas que después aparecen nominados en esa misma premiación. Aquí es donde la cosa se pone interesante, banda. Ángel Aguilar no es un artista cualquiera dentro de este ecosistema. En ediciones anteriores de Premio Juventud, ella misma ha sido conductora oficial del evento, compartiendo créditos junto a otras figuras de la cadena. Es decir, no hablamos de una artista externa que simplemente participa como nominada. Hablamos de alguien que ha estado en años anteriores del otro lado del escenario, como parte del elenco oficial de conductores del mismo show que ahora la nomina. Para quienes sostienen la teoría del favoritismo, este dato por sí solo ya representa un conflicto de interés que rara vez se menciona cuando se habla de la sorpresa de sus nominaciones año tras año. Ahora vamos a la parte todavía más reveladora de cómo funciona este sistema, la diferencia entre cómo se eligen los nominados y cómo se eligen los ganadores. El público, cuando piensa en un premio de este tipo, generalmente asume que todo el proceso es democrático, que la gente vota y de ahí salen tanto nominados como ganadores. Pero eso no es exactamente así. Los ganadores sí se deciden por voto público, a través de una plataforma en línea donde cualquier persona mayor de edad puede registrarse con su correo electrónico y votar por sus favoritos dentro de cada categoría. Sin embargo, la lista de nominados, es decir, quién entra a competir en primer lugar, no la decide el público. La decide internamente la producción del show,
con criterios que la organización nunca ha explicado del todo públicamente. Esto significa algo muy importante que pocos analistas se han tomado la molestia de señalar con claridad. Aunque el público efectivamente vota para decidir quién gana entre los nominados, jamás tiene ni voz ni voto sobre quién llega a esa lista final en primer lugar. Es la propia empresa dueña del canal la que decide previamente qué nombres van a competir, y cuando esa misma empresa tiene relaciones comerciales históricas con ciertos artistas, contratos de exclusividad o los ha usado como conductores de sus propios eventos, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué tan independiente es realmente esa selección inicial? Para entender bien de dónde viene todo esto, vale la pena conocer un poco la historia de esta premiación. Premio Juventud nació hace más de 20 años, pensado desde el inicio como un evento dirigido a audiencias jóvenes de habla hispana en Estados Unidos, con un formato mucho más desenfadado que otras premiaciones tradicionales de la industria. Desde su creación siempre ha funcionado bajo el paraguas directo de la cadena, lo que lo distingue de premiaciones como los Grammy Latinos, que sí son organizados por una academia de grabación independiente con miembros votantes de la industria que no dependen directamente de una sola cadena de televisión. Esta diferencia estructural es clave para entender por qué este tipo de sospechas surgen con más frecuencia alrededor de Premios Juventud que alrededor de otras premiaciones. Simplemente, el nivel de independencia institucional no es comparable. Este año, además, la premiación tiene un cambio importante que también vale la pena mencionar. Por primera vez en su historia, la ceremonia se llevará a cabo fuera de Estados Unidos, específicamente en Marbella, España, el próximo 3 de septiembre, como parte de un evento de una semana completa llamado PJ Fest, con activaciones para creadores de contenido y conciertos en vivo en distintas ciudades antes de la gala final. Este movimiento hacia Europa representa una apuesta grande de expansión internacional para la marca, lo que hace todavía más valioso desde el punto de vista puramente comercial mantener en el centro de la conversación a los artistas que generan más ruido mediático, sin importar tanto si ese ruido viene de su música o de su vida personal. Vale la pena detenernos un momento más en este dato de la conducción, porque no es un detalle menor y muy pocos análisis se detienen realmente a explicarlo con el peso que merece. Ser elegida como conductora oficial de un evento de esta magnitud no es algo que se ofrezca a cualquier artista sin más. Implica meses de negociación de contrato, sesiones de vestuario, ensayos y una relación de trabajo directa con los productores ejecutivos del show, mucho antes de que se anuncie públicamente la lista de nominados de cualquier edición. Es decir, mientras muchos artistas nominados jamás han cruzado palabra directa con la producción del evento, alguien que ya ha sido conductor oficial tiene por definición una relación de trabajo mucho más cercana y prolongada con las mismas personas que después deciden, edición tras edición, quién entra a la lista final de nominados. Este tipo de relación previa no prueba por sí sola que exista un arreglo específico para esta edición en particular, pero sí ayuda a entender por qué la teoría del favoritismo estructural encuentra tanto terreno fértil entre la audiencia. No se trata de una sospecha completamente infundada nacida de la nada, sino de una lectura razonable basada en cómo funciona realmente la relación laboral entre esta artista y la cadena que organiza el evento. Vamos a comparar los números concretos de esta edición, porque aquí es donde la teoría empieza a tomar forma con datos duros. Ángela Aguilar aparece nominada este año en múltiples categorías: Mejor Álbum Música Mexicana con Nadie se va como llegó, Mejor Canción Mariachi con China de los Ojos Negros, y en la mezcla perfecta junto a Marc Anthony con el tema No Quiero Hablar. Cristian Nodal, por su parte, también aparece nominado en Mejor Álbum Música Mexicana con su propio proyecto. Cazzu, en cambio, solamente aparece nominada en una categoría con su sencillo Con Otra, dentro de un apartado más genérico de música urbana. Para que tengas el panorama completo de estas nominaciones, vale la pena repasar algunas otras categorías donde también aparece esta familia. Además de las 3 nominaciones que ya mencionamos, Ángela Aguilar compite en Mejor Canción Mariachi Música Mexicana junto a otros artistas reconocidos del género, en una categoría donde comparte espacio con su propio hermano Leonardo Aguilar y con Pepe Aguilar. Es decir, en una sola categoría específica de este premio, 3 miembros de la misma familia terminan compitiendo entre sí, lo cual, para quienes defienden la teoría del favoritismo estructural, demuestra hasta qué punto la presencia de este apellido dentro de las nominaciones se ha vuelto casi omnipresente, categoría tras categoría, año tras año, independientemente de quién más podría haber calificado para esos mismos espacios. Para varios analistas de la industria, esta diferencia numérica llama la atención precisamente porque, según cifras públicas que ya hemos revisado en videos anteriores de este canal,
Cazzu ha tenido un desempeño comercial más sólido este año que Ángela. Su álbum Latinaje ha tenido mejor recepción en streaming, logró un sold out sorpresivo en el Auditorio Nacional y en algún momento incluso llegó a superar a Ángela en seguidores de Instagram por varios millones de cuentas. Si las nominaciones reflejaran únicamente desempeño comercial y artístico, dicen quienes defienden esta teoría, sería razonable esperar que Cazzu apareciera en más categorías, no menos que el artista con menor crecimiento orgánico durante el mismo periodo. Aquí viene otra pieza que le da todavía más peso a la sospecha, banda. Si revisa los términos y condiciones oficiales de las votaciones de Premio Juventud, la propia organización reconoce por escrito que se reserva el derecho de descalificar votos realizados con software automatizado, con múltiples cuentas de correo electrónico o con cualquier método diseñado para alterar el proceso de votación. Es decir, la organización misma admite en su propio documento legal que el sistema de votación es vulnerable a este tipo de manipulación, lo suficiente como para necesitar cláusulas específicas contra ella. Esto no prueba que haya existido fraude en esta edición en particular, pero sí confirma que el mecanismo de votación no es ni de lejos tan a prueba de manipulación como muchos asumen. Vale la pena conectar esto con algo que ya hemos hablado en videos anteriores de este canal, porque el patrón encaja de forma casi perfecta. Recuerda la teoría que analizamos sobre cómo el ruido mediático constante alrededor de Ángela Aguilar, escándalo tras escándalo, parece sostener su relevancia pública más que su propio catálogo musical, que se ha mantenido prácticamente estable en cuanto a crecimiento real de streams. Si una empresa como Televisa Univisión se beneficia directamente de mantener a este artista en el centro de la conversación pública, porque eso genera audiencia, ratings y atención para sus propios eventos, tiene sentido, según esta lectura, que también sea la misma empresa la que decida mantenerla constantemente nominada en sus premiaciones, independientemente de si el desempeño artístico puro lo justifica año con año. Aquí es donde entran las famosas pruebas que están circulando en redes, y quiero ser bien cuidadoso al explicarte exactamente qué son, porque es importante no exagerar lo que realmente existe. Lo que se ha estado compartiendo son principalmente capturas de pantalla comparando el número de nominaciones de distintos artistas frente a sus métricas públicas de streaming y de seguidores, además de screenshots de publicaciones antiguas donde se menciona la relación laboral de Ángela Aguilar con la cadena como conductora en ediciones pasadas. También circulan comentarios de usuarios que aseguran conocer de forma extraoficial cómo se decide la lista final de nominados dentro de la producción, aunque ninguno de ellos ha presentado documentación oficial que lo confirme. Es decir, lo que existe hasta ahora es una acumulación de indicios circunstanciales y opiniones, no un documento filtrado ni una confesión directa de algún ejecutivo de la cadena. En los comentarios de los videos que ya están circulando sobre este tema, banda, se nota una división bastante clara entre dos grupos. Por un lado están los fans de Cazzu, que sienten que su artista favorita ha sido sistemáticamente relegada frente a la maquinaria comercial de la familia Aguilar, a pesar de tener, según ellos, mejores números reales de crecimiento y de calidad artística en su más reciente material. Muchos de estos comentarios señalan directamente el hecho de que Cazzu construyó su carrera desde cero, sin el respaldo de una disquera familiar ni de una cadena de televisión aliada, lo que para ellos hace todavía más injusta la diferencia en el número de nominaciones. Por otro lado están quienes defienden que las nominaciones de Ángela Aguilar simplemente reflejan el peso histórico y cultural de toda una dinastía dentro del género, y que comparar directamente a dos artistas con trayectorias tan distintas, una con décadas de tradición familiar y otra con una carrera más reciente y de otro género musical, es, de entrada, una comparación poco justa. Este segundo grupo suele argumentar que reducir todo a una simple cuestión de streams o de seguidores en redes ignora otros factores que históricamente también han pesado en este tipo de premiaciones, como la trayectoria, el legado familiar y la presencia mediática sostenida a lo largo de los años, no solamente de los últimos 12 meses de actividad pública. Dicho esto, banda, hay que ser justos también con la otra cara de la historia, porque no toda esta situación se explica necesariamente con mala intención o manipulación deliberada. En la industria del entretenimiento es extremadamente común que las cadenas de televisión nominen con más frecuencia a los artistas con los que ya tienen relaciones comerciales cercanas, simplemente porque estos artistas generan más contenido promocional, más entrevistas, más apariciones cruzadas en otros programas de la misma cadena y por lo tanto más valor mediático para el evento completo. Esto no necesariamente implica un fraude activo en el sentido estricto de la palabra, sino más bien un sesgo estructural del sistema, donde los artistas
mejor conectados con la cadena que organiza el evento, tienden a tener ventajas casi automáticas frente a artistas independientes o con menos vínculos comerciales directos, como es el caso de Cazzu, que ha construido su carrera de forma mucho más autónoma fuera del paraguas directo de Televisa. Ahora, hay otro ángulo que también hay que poner sobre la mesa, y es el argumento que suelen dar quienes defienden a Ángela Aguilar frente a este tipo de teorías. Argumentan que ella cuenta con un catálogo musical extenso, con más de 2.700 millones de streams históricos acumulados, viene de una de las familias más importantes del género, y que su presencia constante en nominaciones simplemente refleja su trayectoria de toda una vida dentro de la música regional mexicana, no un favoritismo puntual de una sola empresa. Bajo esta lectura, sería completamente normal que un artista con ese nivel de trayectoria aparezca nominada de forma consistente año tras año, independientemente de los altibajos puntuales que pueda tener en un año específico. El problema, dicen quienes sostienen la teoría contraria, es que ese argumento no explica completamente por qué justo esta edición, en medio de tanta controversia personal y con métricas de crecimiento tan por debajo de las de otras artistas del mismo género, las nominaciones de Ángela Aguilar se mantuvieron intactas o incluso aumentaron en número de categorías, mientras que artistas con mejor desempeño orgánico como Cazzu quedaron reducidas a una sola mención. Para ellos, esa desconexión entre el desempeño real y el reconocimiento institucional es precisamente la señal de alerta que no debería ignorarse tan fácilmente. Vamos a poner en contexto también algo más amplio, porque esto no es exclusivo de esta premiación ni de esta familia. A lo largo de los años, prácticamente todas las premiaciones de la industria musical latina, incluyendo Premios Lo Nuestro y hasta los propios Grammy latinos, han enfrentado acusaciones similares de favoritismo hacia artistas con contratos discográficos o relaciones comerciales cercanas a las empresas organizadoras. No es entonces un fenómeno inventado exclusivamente para atacar a la familia Aguilar, es un problema estructural conocido dentro de toda la industria del entretenimiento latino, donde las líneas entre periodismo, entretenimiento y negocio comercial suelen estar mucho más borrosas de lo que el público generalmente asume cuando ve una gala de premios en televisión. De hecho, este mismo patrón se repite en la industria del entretenimiento en inglés, donde periódicamente surgen escándalos sobre premiaciones acusadas de inflar artificialmente la presencia de ciertos artistas o producciones por conveniencia comercial de los patrocinadores o de la cadena transmisora. La diferencia, en el caso específico de Premios Juventud, es que aquí no hablamos solamente de un patrocinador influyendo desde afuera, sino de la propia cadena dueña del evento teniendo al mismo tiempo relaciones comerciales directas y de años con varios de los artistas nominados, lo que estrecha todavía más el margen de independencia real del proceso completo. Volviendo directamente a nuestro caso, esto nos deja con una pregunta de fondo que va más allá de si Ángela Aguilar merece o no sus nominaciones desde un punto de vista puramente artístico. La pregunta real es si el sistema completo de premiaciones como esta puede considerarse verdaderamente confiable cuando la misma empresa que produce el evento, que se beneficia económicamente de su éxito y que mantiene relaciones comerciales directas con varios de los nominados, es también la que decide, sin ningún tipo de supervisión externa independiente, quién entra a competir en primer lugar. Es interesante pensar también en qué podría cambiar esta percepción hacia adelante, aunque sea solamente en términos de cómo se maneja la comunicación pública del evento. Si Premio Juventud o cualquier premiación producida directamente por una cadena decidiera hacer públicos los criterios exactos que utiliza su comité interno para elegir nominados, muchas de estas sospechas simplemente perderían fuerza, porque el proceso dejaría de ser una caja negra. Mientras eso no ocurra, cada nueva edición donde ciertos apellidos se repitan de forma llamativa va a seguir generando este mismo tipo de teorías, y la organización, al no ofrecer ninguna explicación pública detallada, deja la puerta abierta para que la audiencia llene esos vacíos con sus propias interpretaciones, sean estas justas o no. También vale la pena mencionar que este tipo de escrutinio hacia las premiaciones de la industria musical latina no es algo completamente nuevo, sino que ha ido creciendo justo en los últimos años, en buena medida gracias a canales como este, que se dedican a comparar cifras públicas de streaming, seguidores y desempeño comercial con las decisiones finales de nominación de cada premiación. Antes de que existiera este tipo de análisis accesible para cualquier persona con conexión a internet, era mucho más difícil para el público comparar objetivamente el desempeño real de un artista frente a otro, y las cadenas de televisión tenían mucho más margen para presentar sus decisiones de nominación como algo simplemente natural o merecido, sin que nadie pudiera cuestionarlo con datos concretos en la mano. Para cerrar este análisis banda,
vale la pena mencionar que ninguna autoridad regulatoria de medios, ni en Estados Unidos ni en México, exige actualmente algún tipo de transparencia obligatoria sobre cómo las cadenas de televisión seleccionan a los nominados de sus propias premiaciones internas, a diferencia de otros galardones de la industria del entretenimiento donde académicos o comités independientes participan en el proceso de selección. En el caso de premiaciones producidas directamente por una cadena de televisión, todo el proceso interno de nominación queda completamente a discreción de la propia empresa, sin ningún mecanismo legal que obligue a explicar públicamente los criterios utilizados. Esto significa que, mientras no exista una filtración documental directa desde dentro de la organización, será prácticamente imposible probar de forma definitiva si hubo o no un criterio distinto al mérito artístico puro detrás de estas nominaciones específicas. Hay algo más que vale la pena que reflexionemos juntos antes de cerrar, banda, y es el papel que nosotros mismos jugamos como audiencia dentro de todo este mecanismo. Algo que rara vez nos detenemos a pensar cuando estamos consumiendo este tipo de contenido de forma casi automática. Cada vez que sintonizamos una gala de premios, cada vez que comentamos, compartimos o discutimos sobre quién debió ganar y quién no, estamos alimentando directamente el valor comercial de ese evento, sin importar si consideramos justo o no el proceso de selección que hay detrás. Las cadenas de televisión lo saben perfectamente y por eso mismo tienen pocos incentivos reales para cambiar un sistema que, aunque genere sospechas de favoritismo cada año, sigue produciendo exactamente el tipo de conversación viral y de audiencia masiva que necesitan para justificar sus propios números frente a anunciantes y patrocinadores. Esto nos deja entonces ante una paradoja bastante incómoda. Entre más polémica genera este tipo de premiación, más audiencia trae. Y entre más audiencia trae, menos presión real existe para que la organización cambie su forma de operar. En otras palabras, la controversia misma, lejos de dañar al evento, termina siendo parte del combustible que lo mantiene relevante año tras año, generando exactamente el tipo de conversación viral que después se traduce en ratings, en menciones en redes y en cobertura mediática gratuita para el propio evento. Exactamente el mismo patrón que ya identificamos en nuestro análisis anterior sobre cómo el escándalo mediático sostiene de forma similar la carrera pública de Ángel Aguilar. Entonces, banda, aquí te dejo la pregunta que de verdad quiero que me contestes en los comentarios. ¿Tú crees que las nominaciones de Ángel Aguilar y Cristian Nodal en Premios Juventud reflejan realmente su desempeño artístico de este año? ¿O crees que la relación comercial entre esta familia y Televisa Univisión tuvo más peso del que la organización estaría dispuesta a admitir públicamente? ¿Y crees que este tipo de favoritismo estructural, si existe, debería ser motivo suficiente para que el público deje de tomarse en serio este tipo de premiaciones? Yo, después de comparar estos números y de entender cómo funciona realmente el proceso de selección de nominados, no puedo evitar quedarme con más preguntas que respuestas, pero de verdad quiero saber tu opinión, sobre todo si has seguido de cerca otras ediciones de esta misma premiación a lo largo de los años y tienes tu propia experiencia personal con este tipo de patrones que hemos revisado hoy. Si te gustó este análisis y quieres que sigamos destapando cómo funciona realmente esta industria por dentro, dale like, compártelo con alguien a quien también le interese entender lo que hay detrás de estas premiaciones. Y suscríbete a Chismosito, porque aquí seguimos cruzando datos que otros canales prefieren no explicar con tanto detalle. En el próximo video vamos a meternos con otro ángulo de esta misma familia que también te va a dejar pensando bastante, te lo aseguro desde ahora. Si tienes tu propia experiencia con votaciones de este tipo de premiaciones o has notado patrones parecidos en otras galas del espectáculo latino, cuéntamelo también en los comentarios, porque ese tipo de detalles nos ayudan a armar mejores investigaciones para los próximos videos. Nos vemos en el siguiente, cuídense mucho, banda.